Hola a todos, bienvenidos a este lunes de libertad. A partir de este y todos los lunes estaremos conversando con distintas personalidades defensoras de la libertad, no solamente en Venezuela, sino también en el área geopolítica. Bueno, la idea es que en 20 minutos nosotros podamos hablar con distintas personalidades, no solamente la parte política, sino también incluso académicas y haciendo análisis de lo que pudiese venir en lo que se está viviendo en el presente y lo que pudiese venir para un futuro, de cómo van a ser las próximas generaciones respecto a lo que se vive actualmente. Nuestro invitado es Elías, se llama Elías Tovar. Estoy esperando que se conecte. No habíamos podido comenzar a la hora que se había establecido, que eran las 7 de la noche, porque bueno, ya ustedes saben, vivimos en Venezuela. Elías estaba sin electricidad, pero ya se resolvió y ya podemos comenzar como se había estipulado. Ya Elías está por aquí, vamos a enviarle la invitación. Que se conecte. Hola Elías. Hola María, ¿cómo estás? Otra vez. Hola de nuevo. Sí, bueno, ya había comentado que por temas, primero por la electricidad y luego por temas de la conexión, no habíamos podido iniciar, pero aquí estamos. Yo creo que esta vez es la vencida. Eh, Así bueno, es, esperemos. para quienes nos están sintonizando, Elías Tovar, él es del estado Carabobo, es politólogo graduado en la Universidad de Carabobo y actualmente es coordinador de Ventejove en Carabobo. Elías, bienvenido a este espacio. Es un espacio básicamente para hablar y analizar los acontecimientos que se viven no solamente en Venezuela, sino también en la geopolítica. Y de eso vamos a conversar contigo precisamente hoy, nuestro primer lunes de libertad. Bueno, Elías tuvo problemas. Eh, nuevamente, como les comentaba a las personas que están pendientes de este en vivo, eh, se están haciendo desde Venezuela. Lamentablemente la electricidad y tenemos una conexión que es el internet, el segundo internet más lento del mundo, hace que muchas de las cosas que hagamos online se dificulten y sin embargo, bueno, aquí seguimos insistiendo porque somos bastante tercos, porque quienes amamos la libertad siempre buscamos una forma de poder, digamos, pasar por todas esas barreras, tumbar todas esas trabas y poder, en definitiva, imponernos nosotros, los que creemos en que es posible cambiar este país y sobre todo es posible cambiar el entorno geopolítico que actualmente se está viviendo, sobre todo con quienes insisten en cercenar nuestras libertades. Veamos si Elías ya se puede conectar. Bueno, todavía no ha aparecido. Supongo que ha tenido problemas de conexión. Eh, y mientras él llega, nosotros los temas que principalmente vamos a tocar el día de hoy, que son el tema de los refugiados, no tanto los refugiados, sino sobre todo con las recientes deportaciones que se hicieron de venezolanos que estaban en Chile, que en este año 2021, creo que Chile en este año sería el primer país que deporta venezolanos, venezolanos que por supuesto están huyendo de la miseria que se vive actualmente en nuestro país y que van a otras fronteras a poder realizar sus sueños, a poder, aunque sea, tener las 3 comidas al día, comer, trabajar, etcétera, que sus hijos no pasen toda la roncha que básicamente pasan aquí en este país y que, bueno, lamentablemente llegan por vías irregulares o vías ilegales, como lo llamó el propio gobierno de Chile, y bueno, fueron deportados unos cuantos venezolanos nuevamente a Venezuela. Y el otro tema que ya Ligia está por acá, por cierto, el otro tema que también vamos a tocar es lo que está sucediendo actualmente en Birmania, que es un país del sudeste de Asia y que bueno, básicamente unos militares dieron un golpe de estado allá, eh,
le dieron un golpe de estado a la líder, una mujer, por cierto, la líder de allá de Birmania, y yo creo que ese escenario político que se vive allá se asemeja mucho con lo que pudiese pasar en Venezuela, sobre todo a quienes siempre proponen transiciones con militares. Entonces, de estos temas vamos a hablar con Elías, que ya está por aquí. Esperemos que esta vez sí podamos entrevistarlo y que la electricidad y la conexión no nos jueguen mal. Ups. Ok, Hola, es que Elías. sí, hola, estoy cambiando de sitio a ver si consigo mejor cobertura. Entonces, Aquí te bueno, ves mucho mejor. Aquí te ves ok, mucho mejor. Y te qué escuchamos bueno, súper qué bueno. bien. Excelente, excelente. Bueno, ya tú has hecho ya la presentación ya como 3 veces, Sí, así que yo voy a arrancar entonces de una. sí. Primero, el primer tema que Bueno, mencionaba, que ajá, tú lo ajá, ok, colocaste en un tuit, por cierto, me gustó muchísimo el tuit que pusiste con respecto a lo que sucedía en Chile, que deportaron a unos venezolanos, justamente en el mismo año, mejor dicho, en la misma semana, donde Colombia anuncia o sea, un programa perfectísimo, creo yo, una manera de incluir a los venezolanos, ya que no tengan que estar de manera ilegal, sino que dicen, mira, vamos a legalizar a esta gente y que puedan trabajar y puedan salir adelante de manera formal. O sea, entonces, pero por el otro lado vemos a Chile que deportó a los venezolanos porque dicen que entraron de manera ilegal. Entonces, quisiera saber tu opinión principalmente en eso, cómo jugar con la legalidad e ilegalidad en un país como Venezuela, que hay gente que ni siquiera tiene cédula de identidad y que aquí no existe Estado de Derecho desde hace muchísimos años. claro, claro. Bueno, María, fíjate, allí hay, este tema tiene como varios temas que me gustaría tocar. Lo primero es que hay que dejar claro que yo creo que eso no está en discusión, pero por si acaso, la potestad que tiene cada país de definir su política migratoria, eso no está en discusión. O sea, la soberanía justamente incluye esa potestad. Ahora, que uno puede estar de acuerdo o no, y eso es lo que vamos a conversar acá, es justamente el tópico central de esto. Y es que, fíjate, nosotros, los seres humanos, venimos de tribus, ¿verdad? Tribus que nos hacían sentir seguros, tribus que nos hacían sentir entre iguales, tribus que nos hacían sentir que formamos parte de algo y que ese algo nos protegía. El hecho civilizatorio está en dejar atrás a la tribu y encontrarse con el otro, con el diferente, y establecer relaciones, comerciar con él, conversar con él, reconocernos como iguales en nuestras diferencias. Y eso es justamente lo que construye civilización. Ahora, estoy hablando de todo esto, ¿no? Para justamente hablar ahora sí del tema chileno. En Chile, básicamente lo que está ocurriendo es que ocurre no solamente en Chile, es un temor generalizado que tenemos hacia el diferente. Sobre todo en Y Latinoamérica. sobre todo en Latinoamérica. Bueno, realmente yo creería que ese fenómeno es general, no lo voy a enfocar solamente acá. Pero el tema, lo preocupante está cuando ese temor forma parte de una política de gobierno. Allí es cuando eso se vuelve preocupante. Y justamente, como tú lo comentabas hace un momento, tenemos el contraste de lo que está haciendo Colombia con lo que está haciendo Chile. Colombia está dando un paso hacia la civilización, está reconociendo al otro y lo está integrando dentro de su sistema. En cambio, Chile, pues, va en la vía contraria. Y fíjate que a mí una de las cosas que más me preocupa de Chile es, ¿cómo decirlo? La deriva de su gobierno. El gobierno de Sebastián Piñera, que es un señor al que admiré y seguramente muchos admiramos durante mucho tiempo, pues desde hace Muchísimo. unos años se encuentra justamente a la deriva, sin norte. Pero en un primer lugar, la izquierda lo está comiendo y le ha ido. La principal propuesta de la izquierda ya desde hace varios años, incluso con el gobierno de Michelle Bachelet, era una Asamblea Nacional Constituyente. No lo lograron en el gobierno de Bachelet, lo lograron en el gobierno de Piñera. Pero bueno, entonces él como que entrega esa Asamblea Constituyente para tratar de quedar bien con la izquierda. Pero para tratar bien con la otra
el otro extremo con la derecha que también lo está comiendo, entonces Sí. empieza a tomar este tipo de políticas que justamente va en contra de lo que hasta ahora había estado haciendo. Entonces, bueno, yo creo que esas son como la visión general sobre este asunto, el temor que tenemos hacia lo diferente que debe de ser superado para construir civilización, lo preocupante que es que ese temor se vuelva política de gobierno, y luego la deriva que tiene el gobierno de Chile y de Sebastián Piñera. Sí, de hecho, uno de los principales debates que también hubo en las redes sociales es que yo creo que el venezolano, específicamente el venezolano, ya no puede ser tratado como un migrante más. Y de hecho, ACNUR hace la diferenciación entre qué es un migrante y qué es Y un un refugiado. refugiado, precisamente porque no es lo mismo una persona que se traslada de un territorio a otro, porque bueno, sencillamente quiere estudiar, quiere ejercer de manera voluntaria. La diferencia con el refugiado es que no lo hace de manera voluntaria, sino que hay algo detrás que lo, digamos que lo obliga a Lo salir de manera expulsa. forzada, como las guerras, como las persecuciones. En este caso en Venezuela, el conflicto político que hay, que ha derivado en hambre, en pobreza, y que bueno, una mamá que a duras penas no tiene ni siquiera una harina pan en su casa, por ejemplo. O sea, no va a estar pensando, mira, voy a sacar mi papeleo para ir a Caracas. O sea, la señora que vive en Oriente no va a ir a Caracas a hacer una visa que dura hasta más de un año, la visa democrática, que fue una de las opciones que dio el gobierno de Chile, dura hasta más de un año para que salga, para que pueda entrar legal a ese país. O sea, la gente desesperada no piensa en eso, lastimosamente. O sea, Así y el es. tema de Venezuela es Mira, que está desesperado. totalmente, totalmente. Mira, María, hay que entender que la crisis venezolana no es solamente una crisis política o económica, es un tema de que las instituciones del Estado venezolano están destruidas y se encuentran en un deterioro permanente y cada vez se acentúa más. En ese deterioro permanente nos dirigimos a un estado frágil o incluso a un estado fallido. En un estado fallido, ¿cómo le pides tú a alguien que tenga qué papeles? O sea, es realmente una No cosa. tienen ni cédula. Exactamente, hay gente que pasa un año para sacar la cédula porque no hay cómo entregarlo, no funcionan las oficinas o, ¿sabes? Realmente el Estado venezolano no está dando respuestas a sus ciudadanos como para tú poder tramitar cualquiera de estos papeles. Y obviamente si no puedes tramitarlo frente al Estado venezolano, pues ¿con qué vas a tramitar un papel frente a un Estado extranjero? Entonces, si eso, yo creo realmente, María, que eso se ha comprendido muy bien. O sea, yo no creo que el gobierno de Chile no comprenda esa situación. Yo creo que la comprende, yo creo que sabe, porque entiende que una migración así no es un resultado, no sé, de la generación espontánea. Existe una causa y esa causa está derivando en un estado fallido y ese estado fallido está generando esta crisis de migrantes. Y en un estado fallido, pues, o sea, ¿cómo rayos te inventas tú sacar papeles? O sea, es posible, claramente, pero los niveles de dificultad son tan altos que alguien que está desesperado por comer, por huir, que está huyendo, pues, o sea, no se va a detener en esas diferentes trabas, va a tratar de sobrevivir a toda costa y eso es lo que están haciendo nuestros migrantes desgraciadamente, huyendo de la miseria, del hambre y de la pobreza. Bueno, yo creo que frente a eso, ojalá los países, sobre todo los países vecinos, los países acá en Latinoamérica, quienes, bueno, muchos tampoco quieren dar ningún tipo de ayuda extranjera para salir del régimen, pero parece que tampoco quieren hacer nada con la gente que está saliendo desesperada de este país. Entonces yo creo que ojalá muchos de esos países sigan el ejemplo que dio Colombia. Me parece que ha sido hasta ahora la mejor Extraordinario. decisión que se ha tomado con respecto a los, digamos, los que huyen de este país, porque ya la gente no migra de aquí, o sea, la gente huye del Exacto. socialismo. Entonces, bueno, ahora sí pasando al tema central, que fue básicamente por el que te contacté para hacer esta entrevista,
Y es con el caso de Birmania. Mucha gente, yo creo que no tiene ni idea de dónde queda Birmania. De hecho, ni yo misma lo había escuchado, sino hasta que sucedió lo que sucedió y que yo vi lo que tú colocaste, que me pareció fenomenal, la mejor explicación que llegué a leer sobre lo que está ocurriendo allá, su situación política, y resulta que a pesar de que es un país que está en el continente asiático, tiene muchas similitudes con lo que pudiese suceder en Venezuela, sobre todo con quienes se la pasan diciendo que, bueno, aquí tenemos que hacer una transición con Padrinos López, por ejemplo, que es el actual ministro ilegítimo de la defensa, y que, bueno, es la única forma de que nosotros podamos salir del chavismo. Entonces, ¿qué sucede en Birmania específicamente, Elías? Yo creo que nos hagas un pequeño resumen de lo que está sucediendo en Birmania. Ok, bueno, para entender lo que está sucediendo hoy, tenemos que ver lo que ha sucedido durante todos estos años. Birmania, desde que se independizó, pues sufrió una serie de insurgencias comunistas, de guerra civil. La guerra civil de China estuvo afectando el territorio birmano, entonces digamos que hubo cierto desorden que fue aprovechado por los militares para, bueno, remover al gobierno civil de entonces y establecer una dictadura militar. Esa dictadura militar se mantuvo más o menos estable hasta los años 80. En los años 80 surge un movimiento liderado por estudiantes, sobre todo, y aparece la figura de Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi es, fíjate esto, es hija de un prócer de la independencia birmana. Entonces, Oh, ella imagínate. exacto, entonces el liderazgo que toma ella no es solamente el liderazgo per se, sino porque, oye, o sea, esta es la descendiente de aquel que nos liberó, entonces vamos a seguirla. Y además que tenía carisma y tal. Eh, Ella, bueno, empieza a liderar las protestas, ocurren elecciones, elecciones van, elecciones vienen, en elecciones manipuladas, el gobierno, el partido de ella la sabotea. Historia bien conocida por nosotros, o sea, al menos Sí. en esa materia. Y bueno, hasta que la presan y dura varios años, la presan en su casa y ella dura varios años allí, pues presa, aunque ella tenía comunicación con el exterior. O sea, ella, había muchas marchas que salían desde su casa o protestas que se organizaban en su casa y muchas veces el gobierno de los militares le propuso, mira, tú te vas y listo, o sea, olvídate de esto y te vas de nuevo a Inglaterra, que era donde ella vivía anteriormente, donde estaba su esposo. De hecho, hay un episodio muy fuerte en su vida, que es que estando ella ya en Birmania, presa, su esposo en Inglaterra sufre de cáncer y de hecho muere en Inglaterra. Y el gobierno de los militares le ofreció, mira, o sea, tu esposo se está muriendo, aprovecha, ¿sabes? Di adiós a esto, abandona esto y ve a atender a tu esposo. Y ella se negó, ella dijo que, o sea, el gran riesgo era si yo me voy, después no me van a dejar regresar. Entonces ella asumió esos sacrificios en favor de la lucha por la democracia en su país. Y en un país en el que en ese momento ella no vivía, o sea, ella estaba viviendo en Reino Unido. Bueno, la cosa es que pasó eso, pasaron los años, siguieron las protestas y empezaron a haber reformas dentro de la cúpula militar. Ella empezó a negociar con los militares y primero la liberan y luego se concertan unas elecciones y se hacen algunos cambios en la Constitución. En los cambios que se hacen en la Constitución se prohíbe a las personas que tengan familiares extranjeros gobernar, ser el presidente. Entonces, obviamente, eso lo meten los militares en la Constitución para impedir que ella sea presidenta. Pero bueno, aún no siendo ella la presidenta, era ella quien gobernaron las elecciones. O sea, había un presidente, había un conjunto de ministros y ella tenía un papel consejera de Estado y era ella quien, digamos, desde atrás.
Pero en esa misma constitución, María, también los militares establecieron, por un lado, que el 25% del Parlamento era de ellos. O sea, el Mm. 25% del Parlamento era de ellos, el otro 75%, bueno, sale a competencia entre partidos políticos, incluido un partido político de los militares, ¿no? Entonces ellos podían tener el 25% seguro, más un poquito más, dependiendo de cuánto ganaran. Ministerios claves como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, Justicia, eh, eso se mantenía en manos de los militares. Y a ver, ¿qué otra cosa? También mucho del sector empresarial de las empresas del Estado se mantenían en manos de los militares. Entonces manejaban un segmento del Parlamento, manejaban ministerios clave y manejaban también buena parte del sector económico estatal. Y en toda esta línea, en toda esta historia, paralelamente ha habido un conflicto étnico permanente entre los Burma, que son como la etnia mayoritaria en Birmania, por eso el nombre Birmania, por Burma, Mm. que es de religión, son budistas, Ok. frente a, bueno, a las otras etnias minoritarias, especialmente contra los Rohingya, que son musulmanes. Obviamente, las grandes promesas de Aung San Suu Kyi, ¿cuáles fueron? Bueno, cuando nosotros somos gobierno, nosotros vamos a parar, primero vamos a abrir el juego democrático, vamos a abrir el compás, número uno. Número dos, vamos a liberar a los presos políticos. Número tres, vamos a parar el conflicto étnico. Bueno, eso no pasó desde el 2015 hasta acá. Eh, y bueno, no pasó varias cosas. Fíjate, eh, hay mucha gente que dice, bueno, ella llegó al poder y se le olvidó, se le olvidaron las promesas que hizo, tal. Hubo unos reporteros de Reuters que estando allá hicieron un reportaje sobre la matanza que hacían los militares contra los Rohingya y, sorpresa, fueron presos los dos periodistas de Reuters. O sea, en su gobierno hubo presos políticos. Continuó la matanza, obviamente, y bueno, digamos que lo que más cumplió fue el tema de abrir el compás democrático, porque se proliferaron partidos políticos, entraron en competencia, aunque obviamente el partido de ella seguía siendo mayoritario. Ahora, como te decía, mucha gente dice, no, ella se le olvidó las promesas que hizo. Yo creería, o sea, me gustaría pensar de esta manera, me gustaría pensar que ella no es que se le haya olvidado, sino que ella, de buena fe, creyó que estando en el poder podía ir cortando la influencia que tenían los militares sobre el gobierno. Y eso implicaba hacerse de la vista gorda con muchas de las cosas que estaban pasando, porque, bueno, quizás, o sea, yo tratando de pensar como ella, ¿no? Bueno, yo tengo que tratar de parecer que soy aliado de ellos para que ellos no me tumben, pero en la medida en la que esto va avanzando, yo ir, ¿sabes?, cortando la influencia que tienen ellos. El tema con esto está en que ese nivel de pragmatismo del que se podría debatir si es ético o no, pues al final fue ineficiente. O sea, más Mm. allá de si fue ético o no, fue igual de ineficiente, porque al final, igual, pasaron solo 5 años, quizás 6, porque ya estamos en el 2021, hasta que los militares se cansaron y dijeron, no, miren, ya, me cansó esto, hubo elecciones ahorita en noviembre, los militares dijeron que les hicieron fraude, o sea, y bueno, como nos hicieron fraude, te tumbamos, adiós, ya no te queremos, fuera de aquí. Y bueno, eso fue lo que pasó. Y fíjate lo que tú comentabas hace un momento, que eso nos trae elecciones a Venezuela. Porque aquí hay mucha gente que dice, bueno, no, la única manera de transitar a la democracia es con un pacto, con una negociación, tal. Bueno, eso es posible. O sea, muchas transiciones han surgido y han sido exitosas a través de negociaciones y tal. Pero, claro, cuando tú solo ves las que han sido exitosas, claro, dices, oye, o sea, hay que negociar, hay que pactar, no sé qué. Pero cuando te das cuenta de que hay muchos casos de transiciones fracasadas, como la de Birmania, te das Nadie habla cuenta de que no eso. existe.
nadie habla de eso, nadie habla de eso. Entonces te das cuenta que, oye, quizás una negociación sea buena en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias. Quizás es buena en algunos estados, en algunos países, pero quizás no sea buena para todos. Entonces, con esto no estoy diciendo que nosotros no debamos negociar, que no debamos, que no se pueda construir algún escenario en el que haya que llegar a acuerdos, pero que no es la panacea, no es como nos lo venden, mira, la única manera de llegar a la democracia es a través de una negociación, una transición. Bueno, no, no lo es, porque podemos terminar como Birmania. A los 5 años vienen de nuevo los mismos con los que creímos pactar para llegar a la democracia y vienen y nos tumban. Pero Elías, yo creo que de todo el resumen que has dado con respecto a lo que sucede en Birmania, primero hay algo. En Venezuela se intentó hacer un pacto con militares que no lo sabíamos los venezolanos y es lo que sucedió el 30 de abril del año 2019, cuando supuestamente hubo un pacto con el ilegítimo Michael Moreno, que está usurpando el poder en el Tribunal Supremo de Justicia, y con Padrinos López, que es el actual ilegítimo ministro de la Defensa, pero que ellos al final no cumplieron y que nunca se dio lo que supuestamente ese día iban a sacar a Maduro, etcétera, y bueno, ya tú sabes cómo fue todo ese alboroto ese día, ¿no? Que hasta salimos a la calle, nosotros apoyando, la gente en la calle apoyando eso, y bueno, nunca se dio nada, porque supuestamente ellos se echaron para atrás. Eso por un lado. Por otro también es que vemos que en Birmania, el régimen, por ejemplo, este régimen militarista, o sea, realmente tenían ya 50 años en el poder. Entonces ellos básicamente dieron un chancecito a ver, bueno, vamos a dejar que esta mujer a ver qué hace. Y ya después simplemente no les gustó y la vuelven a sacar. Es decir, que nunca dejaron de tener realmente el poder. O sea, Exactamente. entonces, ¿qué nos trae eso? O sea, yo creo que hay como que analizar su gobierno, y de hecho yo te lo pregunté a ti, o sea, ¿qué sería entonces lo que le pasó a ella como liderazgo? O sea, o fue demasiado ingenua o fue demasiado cómplice, porque incluso durante su propio gobierno, tú lo mencionaste, hubo muchísimas muertes por parte del régimen militar. Por ejemplo, el hombre que está actualmente liderando ese golpe, que es Min Sung Liang, creo que se llama, sí, Min Sung Liang, es el que está liderando eso, y a él se le ha denunciado de muchísimas muertes, sobre todo del grupo minoritario de musulmanes que existe allá, que los ha perseguido, los ha asesinado, y que incluso tiene problemas o sea, con la Corte Internacional. Pero aún así, no han hecho nada. O sea, básicamente Birmania no tiene democracia, no ha recuperado su democracia, pero la comunidad internacional tampoco ha hecho mayor cosa para ayudarlo. Entonces, y eso es similar. A ver, nosotros sí hemos recibido ayuda de la comunidad internacional con respecto, ya en el caso de Venezuela, hemos visto la ayuda que han dado cuando reconocieron a Guaidó, cuando reconocieron al Parlamento, pero si tú les hablas de recuperar la democracia, al menos por la fuerza, ninguno ofrece ayuda. O sea que Birmania y Venezuela están solos. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que de cierta manera sí. Y te explico el porqué. Digamos que, mira, el apoyo que recibió Suu Kyi durante toda su lucha por la democracia fue una cosa extraordinaria. O sea, ella fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, fue reconocida con el Premio Sájarov, tenía apoyo de todo tipo. ¿Cómo se llama este grupo? YouTube, de Bono. Sí. El de Bono, sí. Sacó una canción dedicada especialmente a ella. O Sí. sea, para dar a conocer la causa alrededor del mundo. Y la causa birmana, de la democracia birmana, fue eso, fue una causa que asumieron muchos países, que asumieron muchos líderes, pero, pero, la esperanza de todos ellos era el éxito de Suu Kyi.
O sea, nosotros te apoyamos, vamos muy bien, te hacemos porras, todo el éxito para ti, pero te encargas tú. O sea, ya, digamos, el rollo lo tienes que resolver tú ves cómo haces. Y, y bueno, pues nada, después de todos esos años de lucha, al final la misma comunidad internacional le estuvo reclamando justamente el haber permitido el genocidio contra los Rohingyas, asistió ante la Corte Internacional de Justicia y bueno, en buena parte, claro, es muy fácil reclamar cuando solo has dado apoyo moral, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, mira, no has cumplido, no sé qué tal, pero bueno, nosotros no hemos hecho mucho tampoco. Entonces, pues nada, si, o sea, sobre la pregunta de si estamos solos o no, de cierta manera, yo diría que no, o sea, existe el apoyo. Pero el gran reto de las democracias, y de hecho, hace unos días estaba escribiendo un artículo sobre esto, quizás salga pronto, es que los regímenes autoritarios encuentran que sus intereses se ven reforzados cuando hay otros regímenes autoritarios o movimientos pro-autoritarios y liberales, etcétera. Un caso, Vladimir Putin. Vladimir Putin es un hombre bastante pragmático, no hay mucha ideología detrás de él y él fácilmente apoya a socialistas tropicales y a nacionalistas franceses. O sea, gente que pareciera estar en antípodas ideológicas, él los apoya porque se da cuenta que el éxito de esos movimientos autoritarios es también su éxito. Ese reconocimiento que hacen los autócratas no lo están haciendo ni lo han hecho desde hace rato los líderes de las democracias y los líderes pro democracia. Eso tiene que ser, nos tiene que hacer llamar la atención y no a nosotros, sino precisamente a los líderes y a la gente que tiene incidencia en ese tipo de decisiones en el ámbito internacional. Las democracias, mientras aquellos están de lo lindo haciendo lazos y dándose apoyo propagandístico, financiero, material, las democracias solo se están dando apoyo moral entre sí. Y eso es un peligro grave, o sea, no solamente para nuestra situación venezolana, sino en general. Y te lanzo un dato. The Economist calcula todos los años el índice de democracia, el Democracy Index. Y en el año 2019 fue el peor año de la historia, pero el 2020 fue incluso peor. Es decir, ya para el 2020, el año pasado, más de la mitad de la población mundial vivía en regímenes no democráticos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los autócratas están pisando duro y fuerte y establecen alianzas entre ellos, cosa que no están haciendo los del lado contrario. Y si no actuamos, y aquí no, o sea, no nos estamos refiriendo, no me estoy refiriendo a nosotros. Ajá, hubo como un corto allí. Ajá, no volvimos. sé. Ok, Ok, ok. escuchaba que Ajá. los gobiernos democráticos lamentablemente no han reforzado sus alianzas y eso significa que para el año 2020 básicamente que mitad de la población estaba viviendo sin democracia, Sí, más de la mitad. más de la Algo mitad, así como el imagínate. 55%, algo por ahí. De hecho, una de las cosas que siempre, y lo digo porque nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a un evento fuera del país,
y básicamente yo creo que ambos coincidimos en que uno a todo país que llega o cuando está en un evento que no es venezolano, un evento internacional, siempre dice que así como los regímenes socialistas o los regímenes totalitarios tienen sus alianzas y se apoyan entre ellos, así mismo deben ser los sistemas democráticos y los sistemas liberales. O sea, nosotros debemos volver al liberalismo o por lo menos las ideas de libertad y las ideas democráticas también expansionistas. O sea, y por eso Así yo es. creo que una de las cosas que siempre decimos es que lo que sucede en Venezuela básicamente es también un problema de la región, básicamente porque está en peligro la seguridad y la estabilidad democrática de los demás países de la región también. Y cuidado no si del mundo, porque como tú dices, o sea, ¿cuáles son los principales aliados de este régimen? Putin, por ejemplo. Eh, China y Rusia son los principales aliados y son regímenes totalmente pragmáticos, que mientras haya un totalitario a quien apoyar, ellos lo van a hacer con tal de ser más fuertes. Exactamente. Y justamente por eso que comenta, yo creo necesario destacar acá la necesidad de deslastrarnos, sobre todo nosotros los liberales, de mira, yo soy más liberal que tú no eres un verdadero liberal, eh, lo que sea. O sea, a ver, yo creo que sí hace falta que la gente se aclare, ¿no? Que hay mucha que se dice liberal y es otra cosa. Esa gente yo les pido que se aclaren de verdad. Pero entender que siendo liberal o no, si tú comulgas con algunos principios elementales y básicos de convivencia, de democracia y de libertad, puede existir alguna cooperación entre nosotros, pues es fundamental para avanzar en nuestra propia agenda, digamos, pro libertad y pro democracia. Incluso con gente de izquierda racional, que la hay. O sea, gente de izquierda racional que pueda entender que es necesario el juego democrático para coexistir, para competir. Con esa gente hay que establecer relaciones. Con esa gente hay que establecer relaciones y alianzas y promover justamente el sistema de la democracia liberal. Ahí sí, para que se siente. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, y sobre todo quienes vivimos en un país como el de Venezuela, donde, y bueno, sobre todo esta generación que ni siquiera ha conocido realmente lo que es la libertad y la democracia, yo creo que hay que entender bueno, a veces no todo es como nos lo pintan los libros, a veces no todo va a ser tan perfecto como quisiéramos, pero hay que buscar la mayor libertad posible y con quienes son capaces de defender esa libertad, así no sean de la misma tendencia y piensen exactamente igual a nosotros, pero Exactamente. tenemos que aliarnos porque lo que está en juego es, bueno, básicamente es la libertad y sin ella no hay los otros tipos de debate que de hecho hace días atrás comentábamos eso, que si no tenemos una libertad plena garantizada, es decir, una libertad que por lo menos que te dé para comer las 3 veces al día, es muy difícil entonces que se abran otro tipo de debates como si quieres aborto, si quieres matrimonio igualitario, si quieres, no sé, temas de ecología, libertad para las drogas, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el llamado y que, bueno, yo creo que esa es la conclusión de hoy. Lo que Así sucede es. en Birmania es tan importante como lo que sucede en Venezuela y que si esos líderes democráticos y libertarios no se unen para defender la democracia mundial y la libertad en el mundo, entonces posiblemente la encuesta que hace el estudio de la democracia en el mundo para este año 2021 va a ser peor que en el año Peor. 2020. Entonces, bueno, gracias Elías, de verdad encantada. Creo que a pesar de todas las trabas, creo que ha sido excelente los temas que pudimos tocar. Ojalá que esto no sea el último día para nosotros hablar, sino que vengan muchísimas más oportunidades para que nosotros podamos seguir conversando de estos temas que nos ayudan a nutrirnos, porque mientras más informados, muchísimo mejor para poder luchar contra estos regímenes.
aquí eres bienvenido y gracias también a todos los que sintonizaron este primer lunes de libertad. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias a todos los que se fueron conectando a pesar de las adversidades. Y también quiero darles saludos justamente a todos, porque sé que algunos me escribieron mandando saludos. Oliver Malpica, él forma parte de nuestro equipo acá en Carabobo y me dijo que te mandara saludos y que además tiene también una actividad pendiente contigo. Sí, sí, por supuesto que sí. Oliver siempre Bueno, está muy pendiente de todas las actividades que se hacen, de verdad. Gracias, Oliver, por conectarte y claro que sí, tenemos una actividad pendiente. Y qué gracias bueno, también qué a bueno. nuestros amigos de Bastiat Venezuela, de la sociedad Bastiat. Gracias por conectarse, que allí vi que y a todas las personas que también saludaron y comentaron. Son bienvenidos en este lunes de libertad. Así que bueno, nos vemos Así el es. próximo lunes. Gracias, Muchísimas Elías. gracias, María. Nos vemos.